Hola chicos y chicas, bienvenidos a Sociales en Cuarentena. Soy Víctor Ochoa y vamos a aprender a hacer un trabajo de roleplay. El objetivo de este trabajo no es otro que crear un relato propio en el que tendréis que meteros en la piel de un personaje histórico ficticio que cada uno de vosotros vais a crear. Este personaje se verá envuelto en distintas circunstancias propias del contexto histórico donde se desarrolla su vida. Así aprenderemos historia como si la viviéramos en primera persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es buscar buenas fuentes de información histórica. En nuestro caso, como el roleplay tratará sobre el movimiento obrero, tendremos que consultar como base el libro de texto. Habrá que leer muy bien los temas relativos a la revolución industrial y el movimiento obrero, para observar los cambios económicos y sociales, así como las nuevas teorías que pretendían poner solución a la desfavorecida situación de los trabajadores de la época. Después, buscaremos en la web información complementaria sobre cómo eran las ciudades, los barrios obreros y sus viviendas, su situación laboral, el trabajo infantil, así como las ideas renovadoras que vinieron de la mano de las corrientes socialistas y que intentaban poner fin a la mala situación de la clase trabajadora. Se trata de que tengamos la mayor cantidad de información posible para construir nuestra historia. Os dejaré en la descripción del vídeo distintos enlaces que os servirán de ayuda. Una vez tengamos toda la información en nuestra mano, vamos a crear nuestro personaje. Para comenzar, hemos de elegir entre hombre, mujer, niño o niña, ponerle un nombre y una edad. Vamos a hacer una descripción a fondo sobre la vida de nuestro personaje. Cómo es su aspecto, cómo es su familia, en qué trabaja y cómo se desarrolla su jornada laboral, es decir, cómo realiza su trabajo, cómo es su casa, cómo es su barrio, qué relación tiene con sus compañeros de trabajo, qué relación tiene con su jefe, es decir, todo aquello que nos ayude a mostrar una imagen clara de cómo es nuestro personaje. Igualmente podemos hablar de su indumentaria, de su dieta, de si tiene o ha tenido acceso a una educación, etc. Bien, esto es muy importante, puesto que tiene que quedar claro que manejamos y conocemos el contexto histórico de la época y de cómo vivían las personas en aquel momento. En su descripción también tenemos que hablar de su forma de pensar, ya que esta va a ser muy importante en la siguiente parte del trabajo. Por tanto, a continuación, tenemos que someter a nuestro personaje a un conflicto laboral. Tenemos que hablar qué es lo que piensa de ese conflicto y cómo va a actuar ante el mismo. Igualmente, después del conflicto y hablando del resultado, hilaríamos ya con la conclusión. Y esto lo dejo un poquito a vuestra elección. Si queréis hacer un final feliz, podéis hablar de las metas que quiere conseguir este personaje desde un punto de vista positivo en el futuro. Si por contra queréis hablar desde un plano negativo, podéis hablar de que nuestro personaje cae en desgracia. Paso a relataros un pequeño ejemplo muy resumido de cómo sería una historia tipo. Tenemos un personaje que es John. John es un minero, padre de familia, que trabaja en una mina cerca de Newcastle. Tras observar que su situación laboral es muy precaria, se acerca y se afilia en una trade union, un sindicato. Por medio de ese sindicato participa en una huelga, la huelga resulta exitosa y consiguen una subida de salario. Eso mejora ligeramente su calidad de vida y se plantea apostar por la educación de uno de sus hijos. Vamos a hablar ahora del formato del trabajo. La extensión mínima tiene que ser de 4 caras de folio, tamaño A4. Lo podéis hacer perfectamente a ordenador, en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, alineación justificada y entregarlo, a ser posible, en PDF, que es el formato que mejor acepta Aula Virtual. La fecha de entrega aparecerá en la descripción de nuestra tarea, dependiendo del grupo, y a modo de índice revisamos. ¿Qué pasos he de seguir para hacer el trabajo? Primero, seleccionamos nuestro personaje, pasamos al núcleo del trabajo con el punto número 2, descripción de su vida personal. Punto número 3,
descripción de su vida laboral. Punto número 4, el conflicto social y laboral en el que participa. Punto número 5, el desenlace. Y esto es todo, chicos. Espero que disfrutéis y aprendáis con este trabajo. Un saludo y nos vemos en clase.